Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. En este episodio voy a continuar un poquito con el cableado. Creo que será ya el penúltimo episodio sobre cableado porque falta muy poco y lo vemos en unos segundos. Con plantillas de metacrilato he intentado hacer plantillas para los paneles laterales, aprovechando los agujeros que ya estaban hechos. Por ejemplo, en este agujero que ya estaba hecho, simplemente lo he agrandado para poner el mando de throttle. Igual aquí, he colocado este agujero aquí, este también he aprovechado, uno que había por detrás, este también, y simplemente habrá que agujerear este y este. Para los agujeros que hay que hacer nuevos, como este, inicialmente hago esta misma plantilla de metacrilato con un orificio de 4 milímetros, taladro el orificio de 4 milímetros, quito la plantilla y ya con una broca cónica como esta lo voy agrandando hasta la dimensión que me interese. Y lo mismo con este de aquí y con esto de aquí abajo. Y ya están encargados en aluminio de 1 milímetro. Y de esta forma pues ya podré instalar los mandos de gases, las tomas de los auriculares y de micrófono, y en este lado además la palanca de flaps y el indicador de flaps. A partir de las plantillas de metacrilato ya me han fabricado las piezas en aluminio, ya las he imprimado, todos los agujeros coinciden, pues ya los había abierto antes, excepto este del indicador de flaps, pues ya lo he marcado y lo voy a cortar con la Dremel. Ya he hecho el agujero para el indicador de flaps y he comprobado que todos los componentes entran en los agujeros, y puesto que esto va a ir remachado, porque para acceder por detrás hay mucho sitio por aquí y por aquí, si se quita la guantera y el EFIS, pues lo voy a remachar sin pintar, y así cuando lo pinte pues se pintan también los remaches. Habrá que desmontar este panel para pintarlo y cubrir todo para que no se manche de pintura. Con los paneles ya imprimados, los he remachado, los he pintado, he instalado los elementos, las tomas de micrófono y auricular, la palanca de flaps, el indicador de flaps, y en el lado del pasajero los conectores de micrófono y auriculares. Los mandos de gas ya los instalaré más adelante. El cableado de la palanca de flaps del interruptor, pues de acuerdo a las instrucciones del fabricante, simplemente lo que hace es invertir la polaridad de salida que hay en los terminales centrales. Se le mete los 12 voltios por debajo, en los centrales irá hacia el motor y arriba lo que hacemos es cambiar la polaridad. Y cuando se sube la palanca hay una polaridad de salida, cuando se baja la polaridad es la contraria. Y faltaría conectar el potenciómetro y la salida que va hacia el motor de flaps. Para la palanca de flaps, este es el interruptor que trae el kit, y tenemos la suerte de que la perilla esta, el palanquita, no gira con respecto al interruptor. Así que lo que he hecho es hacerle dos muescas, una a cada lado, y he diseñado con la impresora 3D esta palanca que queda así. Quedaría así, y con el tornillo prisionero, uno por cada lado, apretando contra la palanca, pues no gira y tenemos una superficie más amplia para accionar, y puesto que es más larga que la palanca original, pues hace falta menos fuerza para darle. Una de las cosas que me faltaba en el cableado era el tema del relé de arranque, porque me faltaba por llegar este bornero que no lo encontraba por las tiendas de aquí. Ya me llegó, está instalado, y el relé de arranque está aquí abajo. Los dos cables finos lo que hacen es activar los 12 voltios de la bobina. Cuando se cierra la bobina de arranque, los 12 voltios que vienen de la batería salen por el cable rojo aquí. De aquí me los llevo al circuit breaker de 20 amperios que está en la consolita en el pedestal. Otro cable vuelve hasta aquí
y de aquí al motor de arranque. Y la bobina de arranque, uno de los polos está unido a masa y el otro polo baja al pulsador de arranque, vuelve y llega al bornero de motor. Y así quedaría completo el circuito de arranque. También he instalado un bornero de reserva por si acaso. Y por la parte inferior pues ya está instalada la centralita, lo de las luces, etcétera. Con el panel colocado en su sitio, voy a empezar a unir los cables que van desde la consola central hacia arriba a los diferentes borneros. Ya he conectado y agarrado todos los cables que van desde la parte central de la consola hacia arriba. Están todos conectados en sus regleteros. Estos cables son el CAN bus de reserva para transponder y servomotores y cables para los sensores de flujo de combustible y de presión de combustible. Estos cables de datos pues finalmente van a ir en el regletero este de reserva que puse aquí, porque el resto está ya todo ocupado. Y también he cableado en los interruptores de luces y de calentamiento de tubo pitot. Les he metido 12 voltios en el segundo circuito, son interruptores de doble circuito, 12 voltios y un cablecillo desde cada uno de ellos aquí. De forma que cuando yo active cualquier luz, aquí van a llegar los 12 voltios y desde aquí se va a conectar al módulo de extensión de entradas y salidas, con lo que en el EFIS, cada vez que tenga encendida una luz o el calentador del tubo pitot, pues se encenderá un testigo. Ya está cableado el flap, que es este de aquí, este es el potenciómetro del flap y los cables de alimentación del motor del flap, los cables de las luces estroboscópicas, en este caso es la de popa, la del estabilizador vertical, y faltarían que llegaran aquí al mismo sitio desde cada ala el mismo cable, que iría conectado en este regletero de aquí. Estos cables que asoman por aquí desde el pedestal, desde la consola, son uno de reserva, he dejado uno de reserva, y estos dos son los que pasan por el circuit breaker del motor de arranque. Estos son los cables gruesos para los 20 amperios que hacen falta, y faltaría cablearlos aquí. Pero bueno, el tema que falta aquí final es muy poco, lo veremos en otro episodio. Ponemos punto final a este episodio de hoy y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, hasta luego.